Adelante, vamos a ver. A ver, aquí que no. Gracias, presidenta. Buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, me gustaría preguntarle en un primer tema, un tema de San Quintín en Baja California. Pues un lamentable feminicidio que sucedió ahí en San Quintín de la niña adolescente Keila Nicole, de 14 años. Pues otro adolescente de 16 años, bueno, pues… cometió un crimen terrible, desmembró a esta niña. Entonces, en Baja California ha habido inquietud porque hay quienes consideran, por el impacto del crimen en sí, de la jovencita, que este hecho debería de ser procesado como un adulto, no como un menor. Me gustaría saber su opinión. Nosotros estamos de acuerdo con la manera en que… Es decir, criminalizar desde más jóvenes no resuelve el problema. Hay una legislación que establece frente a un crimen mayor cuál es la responsabilidad de la persona, aunque sea menor de edad. San Quintín es una zona en donde ahora vamos a intervenir de manera integral. San Quintín principalmente está dedicado a la producción agrícola a partir de jornaleros agrícolas que migran. Algunos se quedan 6 meses, algunos se quedan más o menos tiempo. ¿Por qué me refiero a esto? Porque una parte tiene que ver evidentemente con la responsabilidad personal frente a un crimen y que tiene que ser juzgado por las autoridades judiciales, pero la otra parte tiene que ver con un problema social que hay en particular en San Quintín y en otros lugares. Y no se trata de estigmatizar a un lugar, sino sencillamente de describir que son zonas en el país que han crecido a partir del trabajo de los jornaleros agrícolas. Es una zona, por ejemplo, de alta exportación de cherries y de otros productos. Tienen ingresos muy altos por la exportación, quien se dedica a la exportación, y sin embargo los trabajadores no viven en las mejores condiciones y todavía hay muchos esquemas de contratación que no son formales. Ahí hay un hospital que se está terminando lo que era IMSS Coplamar, que ahora regresó al IMSS. Se van a hacer guarderías, se están fortaleciendo las escuelas, ya la Secretaría de Bienestar está haciendo un censo en San Quintín, casa por casa, para saber quiénes son migrantes, de qué grupo o de qué pueblo indígena vienen, y poder hacer una intervención integral en esta zona del país, particularmente Baja California, igual que lo vamos a hacer en otros lugares. Entonces, por supuesto que hay que atender el tema judicial, pero además hay que atender de manera profunda la situación de vida en San Quintín y en otros lugares dedicados principalmente a la agricultura a partir de jornaleros agrícolas migrantes. Porque finalmente una condición así puede generar pues un ambiente de descomposición social. Muchas gracias, presidenta. Hay que apoyar a las familias. Eso es a lo que nos referimos cuando decimos hay que atender la causa más profunda de una situación de violencia. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, en entrevista con la Red por los Derechos de la Infancia en México, a raíz del asesinato de las 3 niñas en Hermosillo, nos indican que en su análisis la Secretaría de Salud en su registro de lesiones a menores de edad muestran un aumento de 2021 a 2022. Ellos de Redim dicen que son las últimas cifras que han podido revisar. Este aumento es de 14% de casos que llegan a los hospitales, o sea, los casos que ya no se pueden ocultar, que llegan con lesiones. ¿Podría darnos la Secretaría de Salud los datos más actuales de este tema de lesiones en menores? ¿Cómo no? Y bueno, Redim también señala
que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo en el país son asesinados con arma de fuego 60 menores al mes. Ellos dicen que ha bajado en este sexenio porque en el sexenio anterior eran 64 en promedio al mes. Preguntarle qué le ha informado el Gabinete de Seguridad sobre lo que usted les pidió revisar luego de este asesinato de las 3 niñas. Recuerdo que usted comentó que les pidió que se revisaran las cifras y todo esto. Sí, las vamos a presentar aquí la próxima vez que venga el Gabinete de Seguridad. Sí ha disminuido, pero cualquier homicidio es lamentable, pero particularmente cuando se trata de un menor de edad vinculado con actos de violencia, pues es más doloroso. Y nuestro objetivo tiene que ser que eso se erradique. Y tiene que ver con la atención integral. Por supuesto, tiene que ver también con el tema de violencia familiar. Entonces, lo estamos trabajando. Lo que presentó aquí Citlali, que tiene que ver con violencia a las mujeres o contra las mujeres, pero también contra niños y niñas, que se está haciendo en los centros libres, es muy importante. Nuestro objetivo es que cada municipio del país tenga un centro libre, para que una mujer se pueda acercar a tener apoyo, ayuda, incluso en la denuncia. Mañana vamos a presentar ya a las abogadas de las mujeres que van a estar trabajando para poder apoyar a las mujeres en su denuncia y en el seguimiento de su denuncia, además de todo el trabajo que se está haciendo con ministerios públicos. Pero el objetivo es tener una red de apoyo a partir de los centros libres, más el número de teléfono de denuncia de violencia contra las mujeres y contra los niños y las niñas. Muchas gracias, presidenta. Gracias. A ver aquí. Luego vamos acá si quieres. Estoy viendo quién, pero ya como que ya han preguntado mucho los mismos. Estoy viendo quién no ha preguntado. Sí. Hola, presidenta. Buenos días. Gaspar Vela, de Grupo Milenio. Presidenta, estamos a una semana de que pues entren en vigor estos aranceles de 30% anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Preguntarle qué escenarios está listando su gobierno en caso de una eventual entrada en vigor. No, pues estamos haciendo todo para que no entren en vigor. Entonces, hay un equipo trabajando en Estados Unidos con la Secretaría de Comercio, del Tesoro, e hicimos pues una serie de propuestas que tienen que ver con el Plan México y también con disminuir el déficit comercial, que es una de las preocupaciones del presidente Trump. Se puede disminuir el déficit comercial a partir de distintos mecanismos que no afecten a la economía de México. Entonces, hemos estado haciendo una serie de propuestas y ya las presentamos aquí, pues esperando que lleguemos a un acuerdo. ¿Buscaría alguna comunicación con el presidente de los Estados Unidos? Si es necesario, sí. La próxima semana vamos a ver si los equipos pueden encontrar un acuerdo. Pero estamos buscando esquemas que puedan obtener los mismos resultados. Al presidente Trump, la economía de México desde el Tratado de Libre Comercio, el primer tratado y después el TEMEC, en mucho se dedicó a la exportación, pues gracias al propio tratado. Durante el último periodo del presidente Biden, pues incluso hablamos muchísimo del llamado nearshoring, que era la relocalización de empresas de Asia en México que facilitaban la cercanía para la exportación. Entonces eso hizo que aumentaran las exportaciones de México a Estados Unidos como parte del tratado comercial. El presidente Trump y su administración pues no quieren que siga aumentando esta diferencia entre lo que exporta Estados Unidos a México y lo que exporta México a Estados Unidos. Que hay que aclarar que son principalmente de empresas estadounidenses, pero pueden generarse esquemas que permitan que aun cuando se siga exportando, pues haya más comercio entre México y Estados Unidos y esto disminuya digamos la diferencia a favor de México. Entonces hicimos una propuesta muy concreta y la están analizando y esperamos pues que esto nos ayude a resolver hacia adelante. Entonces, mientras se revisa completo el tratado. ¿Se estaría solicitando o buscando entonces esta comunicación la próxima semana? Vamos a esperar. A ver, esta semana, principios de la próxima, el presidente Trump va a una reunión de viernes a martes y de todas maneras se está trabajando con sus equipos y vamos a esperar y si es necesario pues haríamos la llamada también. Ok. En otro tema… Pero confiamos en que podamos llegar a un buen acuerdo.
Ok, muchas gracias, Presidenta. Sí. En otro tema, el domingo pasado el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, decía que las facciones de los Chapitos y los Mayos están mermadas tras el combate de las fuerzas federales. Preguntarle si este debilitamiento, si ustedes han detectado que este debilitamiento se ha traducido en la reducción de tráfico de fentanilo del cártel de Sinaloa a los Estados Unidos. La reducción de fentanilo desde octubre que entramos nosotros a la fecha es del 50%, reconocido por las propias instituciones del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se incauta más fentanilo en México y ya no llega, ya no cruza a los Estados Unidos. ¿A partir de qué? Pues de toda la estrategia de seguridad, no tiene que ver en particular con este grupo delictivo, sino con distintas acciones que se están haciendo. Y no solo es fentanilo, también metanfetaminas. Recuerden que se han destruido pues más de cientos y cientos, a ver cuántos informaron el martes, exactamente el número, 1.193 laboratorios de metanfetaminas. Entonces eso también ha implicado una afectación, se estima de alrededor de 43,000 millones de pesos al crimen organizado, de las incautaciones, detenciones, también incautaciones de armas de fuego. Entonces, pues todo eso es parte del trabajo que estamos haciendo y como siempre lo decimos, buscamos también pues que del otro lado en Estados Unidos también hagan su parte, ¿verdad? Porque no solamente es el trabajo que hacemos de este lado, sino el trabajo que se tiene que hacer del otro lado, pues de la distribución de droga en las ciudades de Estados Unidos, la venta ilegal de fentanilo en las ciudades de Estados Unidos, que eso también lo tienen que desarrollar ellos. Presidenta, en otro tema, el día de mañana se cumple un año del traslado y posterior aprehensión de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos. Preguntarle si México va a insistir en esta solicitud de información. Seguimos insistiendo nosotros, depende obviamente el gobierno de Estados Unidos dar toda la información, pero vamos a seguir insistiendo porque nosotros estamos de acuerdo siempre en colaborar, en coordinarnos y hay buena colaboración y coordinación. Sin injerencismo, sin subordinación, pero siempre buscando pues, la confianza mutua, porque tiene que haber confianza de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos en lo que tiene que ver con seguridad y otros temas. Eso es una base fundamental pues, del respeto a las soberanías y del acuerdo de coordinación y cooperación. Finalmente, Presidenta, medios españoles han reportado que Iberdrola tiene la intención de abandonar el país. ¿Qué postura tiene a este respecto? Bueno, vamos a revisar. Todavía antier me reuní antes de ayer con Secretaría de Energía. Todavía me plantearon que tenía Iberdrola una serie de inversiones que quería hacer en México. Entonces vamos a ver exactamente a qué se refiere antes de dar una opinión. Muchas gracias. Sí. Bueno, vamos a ver. Aquí yo dije aquí, ¿verdad? Gracias, Presidenta. Buenos días, Rodrigo Muñoz de NX Noticias. Preguntarle, para comenzar, si nos puede dar detalles sobre la llamada que sostuvo ayer con el presidente Lula da Silva, si ahí se planteó este asunto de que se abre el mercado brasileño para el aguacate mexicano, si se abordó o si fue por afuera, y pues hablar un poco sobre la visita que al parecer entonces realizaría el vicepresidente brasileño a nuestro país. Desde que vino el presidente Lula a mi toma de posesión, después cuando estuve en el G20 en Río y ahora que nos vimos en el G7 y otra llamada telefónica que tuvimos, planteamos fortalecer las relaciones con Brasil en varios temas. Uno es el comercial y otros temas pues son cooperación científica, educativa, etcétera. Por supuesto que estamos hablando de complementariedades, no estamos hablando de un tratado de libre comercio ni mucho menos, sino complementar nuestras economías y tener cooperación y colaboración. Les platico algunas de ellas. Por ejemplo, ellos tienen una industria farmacéutica muy importante y tienen su agencia sanitaria.
Nosotros tenemos la COFEPRIS, que es nuestra propia agencia sanitaria, o de medicamentos y equipos médicos, etcétera. Entonces, poder hacer una colaboración entre ambas instituciones, inversión de un lado y de otro de la industria farmacéutica. Otro tema, por ejemplo, es el etanol. Brasil tiene una experiencia muy grande en producción de etanol, que es una posibilidad también para la propia industria azucarera y los ingenios en México. Entonces está viendo la colaboración en este tema y algunos otros temas de interés mutuo. Entonces, desde la primera vez quedamos en que iba a haber esta colaboración y ahora pues ya se hace realidad. Vienen a finales de agosto el vicepresidente y algunos secretarios con empresarios brasileños, y la idea es que aquí nos reunamos con el gabinete y empresarios mexicanos que estén interesados en tener acuerdos comerciales de colaboración, de coordinación, de cooperación, de inversiones conjuntas, tanto en Brasil como en México. Entonces, tenemos esto con Brasil. Recuerden que viene la representante de la Unión Europea en septiembre. Tenemos también planteado con Canadá, la última llamada que tuvimos con el ministro Carney, también con el primer ministro, también acordamos una visita, sea de él mismo, con su equipo o con su equipo aquí en México, para poder fortalecer las relaciones comerciales, económicas y de distinto tipo. Con Guatemala nos vamos a ver ahora para el tema de pues mayor coordinación, colaboración y particularmente el tren. Con Belice también tenemos la posibilidad de que el Tren Maya pase por Belice y luego baje a Guatemala, entre otros programas de colaboración. Y con otros países, quedamos con Alemania también de fortalecer la colaboración, quedamos en el G7. Entonces, la idea también es que México, además del propio tratado comercial que tiene con Estados Unidos, fortalezcamos pues otras alianzas de colaboración, de cooperación con todos los países con los que tenemos tratado y con los que no tenemos tratado, ver las opciones de colaboración y cooperación, y uno de ellos, por supuesto, es Brasil. Presidenta, esta mañana se dio a conocer que la inflación desaceleró, se ubicó en 3.55%. Ven que decíamos que había 3 productos que estaban pegándole a la inflación el mes pasado: la carne de res, la carne de cerdo y pollo, y ya están pues regresando a su precio, y es una reducción importante, pasó de 4.13 a 3.55, y eso nos habla también del margen para que Banco de México pueda seguir bajando las tasas de interés, lo que nos ayuda también pues a aumentar las inversiones. Perfecto. Y por último, Presidenta, hace unos instantes el titular de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Lee Zeldin, pues anunció que venía al país para un anuncio importante, ¿no? Respecto a… Sí, lo van a dar, se va a reunir con Alicia Bárcenas y Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos en particular se está viendo el tema del río Tijuana. Recuérdense que se hizo la planta de tratamiento con el presidente López Obrador, que ya nos tocó inaugurarla a nosotros en San Antonio de los Buenos, para disminuir la contaminación del río Tijuana hacia la costa. Esa planta se va a ampliar, y además hay otras acciones que fueron firmadas que tenemos que realizar, que vamos a realizar el próximo año, para pues todo el sistema de saneamiento de la ciudad de Tijuana, de toda la zona conurbada de Tijuana. Y ellos también tienen que hacer inversiones, y ahora se llegaron a acuerdos adicionales además de lo que ya se había firmado. La verdad, este es un buen ejemplo, así como el tema del agua fue un buen ejemplo de cómo sentándonos con los equipos técnicos se puede resolver un problema que podía parecer irresoluble. En el caso también de la contaminación del río Tijuana, pues también se llegó a un muy buen acuerdo que ya va a ser anunciado más tarde por Alicia Bárcenas y el responsable de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Es un muy buen acuerdo que se logró y se va a anunciar en un ratito.
Gracias, presidenta. Buen día. Vamos a ver. A ver, aquí atrás. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Arturo Pavón, de Chapucero y Efecto Colateral. Bueno, ya nada más para remarcar un poquito acerca de lo que fue lo de Iberdrola. El 46% que quedaría si es que salieran más empresas privadas en este rubro por un supuesto incierto en lo que es la certeza jurídica, del país. ¿Habría posibilidad de que se abriera más el mercado para empresarios mexicanos? ¿Habría posibilidad de darles apoyo para que estuvieran en este 46%? A ver, yo creo que hay que hacer un poco de historia. Desde 1992, ahora sí que ya me fui a la historia, Salinas de Gortari hizo un cambio, entonces se llamaba la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Entonces la Constitución decía que no podía haber generación privada de energía eléctrica. Eso decía claramente la Constitución. Para darle la vuelta, en la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica pusieron un artículo que decía: lo que no es servicio público es lo siguiente. O sea, le daban la vuelta a la Constitución para permitir la inversión privada. En uno de esos puntos estaba lo que llamaban el autoabasto de energía eléctrica. ¿Qué entendemos por autoabasto todos? Pues que si vas a consumir tanta energía eléctrica, pues tú mismo vas a generar lo que consumes, ¿cierto? Bueno, pero se dio origen a un sistema que se llamó sociedades de autoabastecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que se generaba electricidad por una persona en un lugar o por una empresa en un lugar y en otro lugar se compraba la energía. Eso estaba prohibido por ley, porque si un privado genera energía eléctrica, pues estaba prohibido por la Constitución que un privado generara energía eléctrica y menos que la vendiera a otro privado. Sin embargo, para darle la vuelta a la Constitución, empezaron a generar estas sociedades de autoabasto. Entonces, hay muchos todavía que están en ese sistema que incluso hoy es ilegal. Porque una cosa es el autoabastecimiento propio. Si hay una empresa que produce acero y quiere generar su propia energía eléctrica, pues la genera, a lo mejor lo que le sobra lo vende a Comisión Federal de Electricidad y eso sería el autoabasto de la energía eléctrica para esa empresa, para esa fábrica. Pero es muy distinto que en el sureste mexicano pongas generadores de electricidad eólica y que se lo vendas a una tienda en Nuevo León, usando las líneas de transmisión para transmitir la electricidad, que son de Comisión Federal de Electricidad, además sin pagar o pagando muy poquito por el uso de las líneas de transmisión. Estas sociedades de autoabasto eran ilegales entonces, después vino la reforma eléctrica de Peña, después vino la reforma eléctrica que nosotros hicimos y en la reforma eléctrica de Peña y en la que nosotros hicimos siguen siendo ilegales las sociedades de autoabastecimiento. ¿Qué les decimos ahora a los que están amparados en las sociedades de autoabastecimiento? Ponte en regla, véndele tu energía a CFE o hay una parte que todavía hay de mercado eléctrico que quedó en la Constitución, o véndele al mercado eléctrico, pero las sociedades de autoabasto no son legales. ¿Qué pasó con Iberdrola? Una gran parte de la generación de Iberdrola y de otras empresas estaba en las sociedades de autoabasto, que no estaban permitidas por la ley. Entonces, ¿qué hizo el presidente López Obrador en su momento? Bueno, a ver, ¿no te quieres poner en regla? Te compro tus plantas. Y se generó un esquema de compra de esas plantas
a través de Banobras y de un fondo que está en Banobras que se llama Fonadín. Y se compraron las plantas de Iberdrola. ¿Con qué motivo? Pues para que CFE tuviera el 54% de la generación eléctrica. ¿Es un asunto solamente de convicción? No, es un asunto de estabilidad del sistema eléctrico nacional. A todos les conviene, empresarios, población, a todos tener una Comisión Federal de Electricidad fuerte. El 46% de la generación se queda para los privados. ¿Cómo pueden generar? Generan energía eléctrica y lo que generan se los compra CFE o lo pueden meter al mercado eléctrico, que todavía hay esa oportunidad. ¿Cuánta capacidad hay para eso? Pues hay cerca de 6,000 megawatts en donde pueden generar eso, y la Secretaría de Energía está abriendo pues todos los mecanismos para que eso sea posible. Lo que buscamos es que la mayoría de eso sea con fuentes renovables de energía. Entonces, y están de acuerdo incluso los generadores. ¿Por qué se retira? Si se retirara Iberdrola, pues no tendría por qué, porque en todo caso pues están muy claras cuáles son las reglas actuales para que puedan desarrollarse. Lo que sí estamos pidiendo es que las sociedades de autoabasto se pongan en regla y hay una mesa para que lo puedan hacer, porque siguen siendo ilegales, porque generaron la electricidad a partir de un esquema que no era legal. Entonces decían, son sociedades porque uno genera y es socio de otro que compra. Pues sí, pero eso es generación eléctrica privada y compra privada de energía sin pagar prácticamente la transmisión. Entonces, ese es el asunto. La inversión privada en generación eléctrica es viable, es posible, hay los mecanismos, no tiene problema y está la certeza jurídica para que lo puedan hacer. Y hay muchas empresas que quieren generar. Y el 54% de CFE también está garantizada, sus formas de financiamiento, una parte con gas natural y otra parte con energía renovable. Muy bien, eso quiere decir entonces que Iberdrola ya no tuvo la oportunidad de influir aquí en el gobierno como lo hace en España, donde sí se vuelve dueña. Pues vamos a ver primero si es cierta esta noticia, y si es cierta, bueno, pues que expliquen por qué, pero no tiene que ver con que no haya certeza jurídica, sino sencillamente, pues, a ver, cuando se habla de Estado de Derecho quiere decir que todo el mundo se ponga en regla. Entonces, pues que se pongan en regla en el marco de la legislación mexicana, igual que lo hacen en España o en otros lugares del mundo. Gracias. La segunda pregunta es que, bueno, ayer presentó Por cierto, todo eso tenía que ver con un montón de negocios, de algunos, pero bueno, ya también es parte de la historia. Muy Adelante. bien. Ayer el secretario de Seguridad presentó un operativo junto con el fiscal general del Estado de México, el operativo Liberación, en el que se descubrió, después de las investigaciones que se hicieron con tiempo, a través de las denuncias al 089, sobre la extorsión que hubo para gente que quería construir o que quería alimentar a sus animales, pues tenían que hacerlo mediante un esquema de forzoso en ciertos lugares. Aprovechando este foro, porque mucha gente, como en tiempos anteriores, no le tiene mucha confianza a la denuncia. Yo le pregunté al secretario el tiempo de respuesta y qué es lo que se hacía para que la gente ya pudiera estar tranquilo una vez que hizo su denuncia. ¿Usted cómo le daría este llamado al pueblo para que denuncie? Bueno, por eso se abrió la línea del 089. Hay dos tipos de extorsión. Una es la telefónica y otra es, digamos, la presencial. En el caso de la telefónica, si hablan al 089, de inmediato se les da orientación de qué hacer y se les pide el número de teléfono a partir del cual recibieron la extorsión telefónica y se hace la investigación y se pide a las telefónicas que bajen ese número de teléfono. Si uno recibe una llamada que tiene que ver con una extorsión, lo que tiene que hacer es colgar.
porque en general son extorsiones virtuales, se llaman, ¿no? Amenazas que no tienen que ver con la realidad. Entonces, los están capacitados y se siguen capacitando a todos los que responden al 089, los telefonistas, para que puedan apoyar a la población en caso de recibir una llamada de extorsión o algún otro tipo de extorsión que ya sea física, que lleguen a su tienda, que los quieran extorsionar, etcétera. Ese número nos permite o le permite a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a las propias fiscalías iniciar una investigación sin que sea la persona la que tenga que ir a la fiscalía a denunciar. Porque ¿qué es lo que pasa? Pues evidentemente la persona que vive la extorsión pues tiene temor de ir a denunciar personalmente a la fiscalía, y tienen razón. Entonces nosotros los apoyamos para que la denuncia o la información que den ayude a las policías y a las fiscalías para que inicien el proceso de investigación sin que ellos pongan la denuncia. Entonces pueden tener confianza en el número 089 para poder hacer su denuncia de manera telefónica, incluso la pueden hacer de manera anónima, no necesitan dar su nombre, pero sí los detalles de cómo están siendo extorsionados para que se inicie todo el proceso de investigación. ¿Qué más vamos a hacer? Pues eso ya lo vamos a poner en la ley. Se tiene que cambiar la Constitución para hacer una ley general y después todos los estados tienen que cambiar sus legislaciones para que la extorsión se persiga de oficio, que si se denuncia no tenga que volverse a denunciar y todo el proceso de la denuncia particular, sino en realidad los agravados, el agravio no es a la persona, sino es a todo el país, digamos, en el momento que hay una persona que es agraviada o que es víctima de una extorsión. Entonces, con solo denunciar en el teléfono, hay la obligación de abrir la carpeta de investigación. Ahora lo estamos haciendo pues dentro del marco legal que tenemos. Con el cambio a la ley va a ser todavía más fuerte esta forma. Y nuestro objetivo es erradicar la extorsión y que la gente tenga toda la información pues para que no viva una situación difícil. Lo que pasó en el sur del Estado de México pues es que incluso había productos que estaban al triple en todas las tiendas de ciertos municipios porque obligaban al de la tienda a vender el ladrillo en vez de en cierto precio a un precio 3 veces más alto. A partir de las denuncias ciudadanas que se hicieron, inicia el proceso de investigación y la verdad trabajó muy bien la Fiscalía del Estado de México y se trabajó para poder hacer pues este operativo y se va a dar seguimiento para que en realidad pues haya desaparecido la extorsión en estos municipios. Gracias. Y para finalizar, Gretchen Whitmer es la gobernadora de Michigan. Ella se ha destacado por oponerse a las políticas restrictivas de los derechos humanos del gobierno de los Estados Unidos. Ella ha sido denostada por el mismo presidente. Él la menciona como that woman from Michigan, o sea, esa mujer de Michigan, de manera despótica. Ella pues ha sido férrea luchadora por los derechos humanos en el Estado y siendo Tiempo de Mujeres, usted como líder política internacional, ella como líder política en su estado, y así como hay muchas más en todo el mundo, ¿habría la posibilidad de que en un momento dado de la historia, que todavía usted esté a cargo de la presidencia, pudiera hacerse un encuentro entre mujeres políticas líderes en el mundo? Pues sí se podría. Yo creo que ahorita hay que dedicarnos al país de tiempo completo. No niego esta posibilidad. El año pasado vinieron legisladoras de distintos países en un esfuerzo muy importante que hizo la senadora Cintia, ¿cómo se apellida? López Castro. Y fue un encuentro muy bueno y se podría hacer otros encuentros de este tipo. Ahora, lo internacional pues es importante y sobre todo siendo mujeres es muy importante, pero sí hay que dedicarle el 99.99%.
.9999% a México. Muchas gracias, buen día. Sí, a ver aquí. Gracias, presidenta. Buenos días, Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Si nos pudiera comentar cuáles son los decomisos más onerosos que hicieron y que se van a subastar en esta nueva subasta del INDEP, por favor. ¿Quieres comentar, Mónica? Y también, si se puede saber a quién se le decomisó la residencia de los 15 millones que publicaron, a qué grupo criminal. Se la pasamos al rato. Gracias, presidenta. Hay diferentes tipos de bienes, hay casas y terrenos desde que van de los 15 a los 20 millones de pesos y también muy pequeños. Y los bienes a quienes se les ha decomisado, como han sido producto de juicios que ya nos llegan con asuntos juzgados, muchas veces también por protección de datos personales no podemos decir los nombres, pero podemos decirles que pertenecen o que pertenecieron en su momento a la delincuencia organizada, incluyendo a cárteles, en otros casos incluyendo a políticos, a exgobernadores, según la naturaleza de los bienes, ¿no? Entonces, ¿Y se pueden saber los estados de los exgobernadores? Nos pasamos, preguntamos. Bueno, Veracruz, para no afectar datos personales, preguntamos Así si es. podemos decir. Ok, pero entonces sería Veracruz uno de ellos. Y preguntarle también, por otro lado. Yo no dije nada sí. Por otro Adelante. lado, hoy llega a México Monseñor Paul Ricard. ¿Usted tiene planeado reunirse con él? En su momento sí, Rosa Isela se va a reunir, o el día de hoy. Hoy. Y en esta reunión podrían hablar sobre una posible visita del Papa León. Sí, ¿se acuerdan que Rosa Isela fue a invitarlo de Entonces, parte sí se del tiene gobierno de México? contemplado platicar del tema. Es uno de los temas. Presidenta, hoy el diario 24 Horas publica un informe elaborado por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia del Sureste, en el que se señala que en correos enviados por personal militar el 22 de agosto de 2022 se obtuvo un indicio de la presunta conexión del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto, con el líder guachicolero llamado Gabriel Eduardo González, alias Gabo. La mención de Adán Augusto fue directa, contiene nombre completo, se le ubica con la clave el tío e incluso la Sedena abrió un expediente al respecto. ¿A usted le han informado de este tema, presidenta? Ayer ayer fue martes, ¿no? Ayer vino seguridad. No, antes de ayer. El general secretario informó cómo son estos… de la información bruta, ¿no? La información que inteligencia militar está levantando permanentemente. Puede ser incluso de fuentes abiertas, como una nota en un periódico, en un reportaje, o información que alguien les comentó alguna cosa, o son, digamos, información. Después de eso tendrían que pasar, si se encuentra evidencia suficiente, a una carpeta, una denuncia, y la Fiscalía tendría que abrir una carpeta de investigación. Hasta ahora no hay ninguna carpeta, lo informe, porque así es, ni en ninguna de las fiscalías, ni en la Fiscalía General de la República contra el senador. Lo que hay es contra el que fue su secretario de Seguridad. Ayer una detención muy importante de de quien era, digamos, su operador de este grupo delictivo. Paraguay hizo una detención también de un familiar y las investigaciones siguen abiertas. Pero en este caso, lo que dices, no hay ninguna información que haya derivado en una denuncia particular, sino informaciones que se van obteniendo, como se dice, información bruta, que quiere decir que no está seleccionada para poder después, si es
alguna evidencia suficiente, pues presentar ante el Ministerio Público o ante la Secretaría o ante la autoridad correspondiente. Presidenta, también sobre el tema de salud, al periódico han seguido llegando quejas de que faltan vacunas para cubrir el esquema básico en ciertas regiones del país. ¿Usted tiene conocimiento de que sí realmente haya falta de ciertas vacunas? ¿Vacunas? No. Vacunas, biológicos, sí. No, hay suficientes vacunas. O sea, a lo mejor es un problema de que no llegó a algún lugar a distribuirse y por supuesto si nos dan los datos, por supuesto los seguimos. Pero en el caso, como lo mencionó Eduardo Clark en la última vez que estuvo aquí, la adquisición de medicamentos está al 96%. Están llegando los medicamentos y se va a fortalecer la distribución de medicamentos a todas las instituciones de salud pública, IMSS Bienestar, IMSS y el ISSSTE e incluso Pemex como institución de salud pública. Entonces, y el caso de las vacunas se han comprado todas. Entonces, habría que ver en particular en dónde es donde no hay abasto para que pueda enviarse de inmediato. Y también, regresando un poco al tema de las violencias de los infantes, existe una sesión pendiente, una sesión nacional de CIPINA con gobernadores que usted podría presidir. ¿Esta la tiene en puerta? ¿La han advertido Vamos que a tener tenga que una reunión y a lo mejor ahí se puede aprovechar del ¿cómo se llama? El Sistema Ejecutivo de Seguridad. Todas estas organizaciones tienen sus nombres, Sistema Nacional Ejecutivo de Seguridad Pública, en donde participan todos los gobernadores. Vamos a tener muy pronto por los cambios que hubo en la ley y el planteamiento que es importante que todos los gobernadores sepan, y ahí podría verse el tema de violencia contra niños y niñas. Muchas gracias. Sí. La reunión con el canciller del Vaticano. Es una reunión privada. ¿Quieres informar? Gracias. Con permiso, Presidenta, yo preferiría que lo informara la diócesis o en este caso el personal, pues acá de la Iglesia Católica, la jerarquía, porque somos invitados a una reunión, pero es una reunión privada. Él es el secretario para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales del Vaticano, es Monseñor Paul Richard Gallagher. Entonces, yo creo que en el transcurso del día les van a informar y pues no es en las instalaciones del gobierno federal. Si quieren, en la Ciudad de México van a estar reuniéndose en estos días o solamente el día de hoy. la Secretaría de Gobernación pues es quien lleva la relación con ella personalmente a una reunión, entonces ella asiste a la reunión y quizá después de la reunión se puede emitir un comunicado conjunto para que se pueda conocer pues lo que se vio en la reunión y todo. No hay nada secreto ni mucho menos, sino sencillamente pues guardar las formas frente a una reunión en privado. Bueno, a ver, acá, vamos aquí y luego vamos de este lado. Buenos días, Presidenta. Elia Cruz de la Hoguera. Presidenta, sobre, ya no, como para puntualizar el tema de Iberdrola, en caso de que se confirmara la salida, pese a que existen las condiciones para permanecer, ¿su gobierno no estaría contemplando quizá adquirir algunas de esas 15 plantas que van a vender, como en su momento lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador? No por el momento. Hoy existe el 54% de generación eléctrica pública y tenemos un programa, como lo hemos presentado aquí, muy ambicioso de nuevas plantas de generación. Entonces, en ese esquema estaríamos ampliando la capacidad de Comisión Federal de Electricidad. A lo mejor se podría evaluar, no, en este momento no lo tenemos contemplado, pero tampoco niego que pudiera plantearse una posibilidad a través del mismo esquema que se utilizó con Banobras. Pero
primero vamos a ver si realmente esta información es certera y en caso de que lo fuera, no hay ningún problema, es decir, hay muchas empresas que tienen deseos de seguir participando en la generación eléctrica en México. Gracias, presidenta. En el tema con Brasil, la llamada que sostuvo ayer con el presidente Lula, él planteaba o decía que iban a ampliar este acuerdo comercial que hay entre las dos naciones. Para ello se necesita como una nueva negociación, la firma de un nuevo tratado, pero con las nuevas condiciones y los nuevos sectores. Pues, a ver, tiene que ser complementario, porque nosotros obviamente tenemos muy buena relación con el presidente Lula y Brasil y México son las dos economías más importantes hoy de América Latina. De hecho, CEPAL sacó una publicación por ahí, traíamos una gráfica de cómo Brasil fue el país que en 2024 recibió el primer lugar en inversión extranjera directa y México fue el segundo lugar en recibir inversión extranjera directa de toda América Latina y el Caribe. Entonces, evidentemente, pues la relación entre nuestras economías deseamos que sea mayor. Tiene que ser complementaria, porque nosotros, pues evidentemente, no queremos sustituir lo que se produce en México. Justamente el Plan México es fortalecer más la producción de nuestro país. Entonces, no queremos sustituir lo que se produce en México por productos de Brasil, sino ser complementarios. Entonces, para eso es la reunión, para ver en qué temas somos complementarios, en qué temas se puede trabajar más, y no solo en comercio, sino también en inversiones conjuntas, por ejemplo, de empresarios mexicanos en Brasil o de empresarios brasileños aquí, que deseen pues ampliar sus inversiones en distintos temas. Por ejemplo, la producción de etanol, si es factible en México o no, a partir pues de las tecnologías que se han desarrollado. Hay una norma, por ejemplo, de que para 2030 el 5% de la turbocina que utilicen los aviones comerciales debe ser de cero emisiones de carbono y es principalmente biocombustible que proviene de productos agropecuarios. Entonces, México tiene que cumplir con ese 5%, pues nos interesa que se produzca más bioturbocina en México y en Brasil tienen experiencia. Entonces, ver si hay la posibilidad de inversiones conjuntas o de asesoría técnica. En fin, no solamente es que vendemos y que compramos, sino tiene que ver con cooperación para el desarrollo. ¿Prevén alguna fecha como para ya tener esta complementariedad? La reunión es en agosto, a finales de agosto. Creo que es 26 y 27 o 27 y 28 de agosto. Viene este grupo de Brasil con empresarios brasileños y aquí tenemos que organizar para que todos aquellos empresarios mexicanos que estén interesados en asistir en esta reunión, que no solamente es protocolaria, sino que ya pues sea una reunión de trabajo para poder saber hacia dónde podemos fortalecer la cooperación. Ok, presidenta, gracias. En otro tema, hemos visto que ha ido escalando la política antimigrante del presidente Donald Trump. Ayer se dieron a conocer unas cartas que ha estado enviando ahora menores de edad a niños migrantes para, de cierta manera, amenazarlos que salgan de ese país o los van a encontrar, así les dicen, y que les van a iniciar procesos legales. ¿Cuál es su opinión ante eso, Primero hay presidente? que ver si porque no fue confirmada la información, hay que ver si se confirma. De ser así, pues obviamente no estamos de acuerdo, ¿no? Y en caso de ser mexicanos, pues estableceríamos toda la relación con estos menores de edad para poder apoyarles. Gracias, presidenta. Finalmente, presidenta, hemos visto algunas protestas de trabajadores del IMSS Bienestar que piden que se atienda la demanda de la basificación y también de empresarios que son proveedores del IMSS Bienestar que dicen que no les han pagado los servicios y productos que proveen a esta institución. ¿Cuál es
la alternativa que puede ofrecer su gobierno a estas dos Se demandas. está regularizando, o sea, hay adeudos que se revisó el contrato para ver si era factible lo que estaban solicitando y hay dinero, pues no hay problema en el caso de la proveeduría al IMSS Bienestar. En el caso de los trabajadores y trabajadoras que piden su basificación, ahí hay una revisión que estamos haciendo. ¿Cómo queda, digamos, para los 24 estados que ya forman parte del IMSS Bienestar o los 22 estados, la Ciudad de México y Yucatán que se está incorporando? ¿Cuáles trabajadores pasan a incorporarse formalmente al IMSS Bienestar? Pues los trabajadores, la mayoría no administrativos, sino que tienen que ver directamente con el trabajo en los hospitales y centros de salud. Trabajadores de la salud, sean desde médicos, médicos especialistas, médicas, enfermeras, enfermeros, camilleros y todo el personal que está asociado a la operación de un hospital o de un centro de salud. Hay muchos trabajadores administrativos en lo que eran los antiguos instituciones de salud de los estados. Muchos de estos trabajadores ya no pasan al IMSS Bienestar, sino que se quedan en los estados trabajando. A ninguno se le mueve de su empleo, pero muchos de ellos se quedan en el estado trabajando. Hay otros trabajadoras y trabajadores, principalmente son enfermeros o enfermeras, que fueron contratados durante el COVID por la necesidad que hubo de incorporar a más trabajadores de la salud en ese momento. Todos ellos, no todos, porque ya algunos ya se han regularizado, están contratados por honorarios, es decir, no tienen una base. Y allí también se está haciendo una revisión para que poco a poco puedan irse incorporando al IMSS Bienestar. A lo mejor ya no necesariamente en el hospital porque ya está completa la plantilla, pero en un centro de salud. Entonces se está haciendo una revisión de toda la nómina del IMSS Bienestar, lo que se queda en el Estado, lo que se queda en el IMSS Bienestar, para poder ir regularizando. Obviamente el objetivo pues es que todas y todos los trabajadores puedan tener pues todos sus derechos laborales. Pero pues es un proceso que se va viendo persona por persona. Para terminar, y sobre todo ellos que ayudaron solidariamente en el momento del COVID, pues no se les puede dejar desamparados, ¿verdad? Pero se tiene que hacer una revisión para ver en qué centro de salud, cuáles centros de salud se van incorporando poco a poco. Para finalizar, Presidenta, ayer vimos un fortalecimiento del peso frente al dólar. Sí. Histórico. 18.57 creo que están. A ver si lo ponen. ¿Y qué dirán los adversarios? Vamos, aquí. Presidenta, ¿cómo está? Buenos días. Luis Ángel Marín, de Radio Resultados. Quisiera preguntarle su comentario sobre lo que publicó ayer en redes sociales la Embajada de Estados Unidos respecto a huachicol fiscal, Presidenta. Sí, pues llama la atención hubo una serie de detenciones que se hicieron en Estados Unidos hace algunos meses o algún mes, pero lo que publica pues es la red del huachicol, en donde está incorporado pues también el delito en Estados Unidos. Pues llama la atención, digo, porque a veces hay muchos funcionarios del gobierno de Estados Unidos que parece que todo está del lado de México, y siempre hemos dicho, nosotros nos encargamos y trabajamos para que no haya delincuencia y que no haya impunidad, pero del otro lado también tienen que hacer lo mismo. Siempre hemos dicho, ¿quién distribuye la droga en Estados Unidos? ¿Quién la vende? ¿Dónde están las detenciones? ¿Dónde está el lavado de dinero que se hace en Estados Unidos? Y en este caso lo que llama la atención pues es que ellos ponen la red en donde involucran refinerías en Estados Unidos.
Entonces es parte de las investigaciones, porque ahí mismo dice que estamos trabajando, colaborando conjuntamente. Ese es un ejemplo de cómo se puede colaborar y cooperar para atender un delito tan grave como el huachicol fiscal. ¿Se esperarían más sanciones también por parte de ellos Pues en sí, su territorio? Detenciones, sanciones y todo lo que tiene que ver con lo que ocurre del lado de su frontera. Gracias, Presidenta. Mi segunda pregunta, aprovechando que está la Secretaria de Gobernación, sobre la CURP biométrica, que ya en octubre será, pues ya, digamos, oficial, pero no es forzoso hacerlo. Entonces, ¿cuál es, digamos, la idea? ¿Quienes la tengan la usarán y quienes no la usarán? ¿O cuál será el procedimiento? ¿Cómo en algún momento llegará a ser que todos debamos tenerla? ¿Cuál sería el proceso? Sí, pues evidentemente a nadie se le puede obligar a que lo haga. Claro que nosotros creemos que es importante que se haga porque ayuda en muchos temas y particularmente en los temas relacionados con víctimas de violencia. Entonces ayuda en ese caso y en muchos otros y en particular en el tema de desaparecidos. Entonces, pues estamos orientando a que se haga, pero a nadie se le obliga a que lo haga. Y a partir de octubre, pues inicia este proceso ya formal, dentro del marco de la nueva ley. La principal causa, me imagino, es por el tema de los datos biométricos, que es delicado, ¿no? Pero pues, los bancos los tienen, cuando uno va, pone sus huellas, incluso en algunos Pues sí, en las aplicaciones de los bancos te lo piden, incluso hasta tu rostro, ¿no? Entonces, pueden tener la certeza de que está segura, que tiene todos los mecanismos de ciberseguridad necesarios y pueden tener la certeza de que no se va a hacer mal uso de ellos, sino sencillamente ayuda a distintos temas y en particular a, si son víctimas de algún delito, pues poder apoyar. Mi última pregunta, Presidenta, en temas de Veracruz. Me comentaban, estuve en Papantla hace un par de semanas, fin de semana, y no hay cajero en el Banco del Bienestar, cajeros automáticos, y comentaban que es necesario que si se pueden instalar cajeros automáticos porque solo hay adentro del banco. No, pues tienen que tener. Vamos es solo a revisar un banco. ¿Por qué no tienen? Es un solo banco en toda la cabecera municipal con 3 cajeros nada más. Entonces las filas, principalmente adultos mayores, lo revisamos. discapacitados, y hay suficiente terreno para instalar otro banco con cajeros. Presidenta, muchas gracias. Sí, de acuerdo. Bueno, a ver, aquí. Buenos días, Presidenta. Tania Damián, de Ángulo 7. Hablando del tema de huachicol fiscal, quisiera preguntar si es parte de los decomisos. ¿Qué se hace con el huachicol decomisado? Apenas Harfuch, el secretario de Seguridad, dijo que se habían decomisado 15 millones de litros. En Tamaulipas se sigue decomisando. Creo que es parte del caso de Hernán Bermúdez, y estaba leyendo exactamente el tuit de la embajada y dice que están colaborando México y Estados Unidos para detener el huachicol fiscal. ¿Cuál sería el objetivo? Y bueno, también sí es cierto que Estados Unidos pues a veces solo se fija en México y no hace su trabajo, pero en el caso de México, que se ve que se está trabajando en contra de este huachicol fiscal, ¿cuáles son pues los objetivos? A ver, primero habría que decir qué es eso del huachicol fiscal, para que se entienda. Digamos que hay 2 tipos. Uno es combustible importado de Estados Unidos que es reportado como otro producto. Entonces, supónganse que un carro tanque trae diésel y se reporta como nafta, entonces paga menos impuestos o un impuesto diferente y no se le da seguimiento porque supuestamente se va a usar para una industria química cuando en realidad pues se vende como combustible de manera ilegal. Esa es una forma. Otra forma es que se reporta que se compró algo que en realidad no se compró. Se hace una factura falsa. Son, digamos, las 2 formas. Cuando entra el combustible a México
y se reporta que es menos combustible o se reporta como otra cosa que no es el combustible, ese es el que ayer salió en la Embajada de Estados Unidos. Pero incluso ellos lo ponen más, porque puede ser… Hay permisos de importación por parte de la Secretaría de Energía. Durante el periodo del presidente López Obrador se redujeron los permisos de importación y ahora se está haciendo una revisión todavía mayor de aquellos que tienen permisos de importación de combustible, de gasolina o de diésel o de algún otro combustible, gas avión, en fin, turbocinas, otro combustible. De esas empresas que tienen permiso de importación, si reportan que importaron otra cosa, pues entonces hay una sanción a esa empresa y además hay una investigación penal porque es un delito. Si hay una empresa que no tiene permiso de importación de gasolina, pero tiene permiso de importación de un producto químico, pero en realidad importó gasolina y no ese producto químico, pues también tiene su sanción. Entonces esas son las formas ilegales. Ayer la Embajada de Estados Unidos lo que publicó fue todavía algo mayor, que es petróleo crudo que sale de México, se va a refinar a una refinería de Estados Unidos y entra de manera ilegal a México. Entonces, en esa parte, en ese posible delito, probable delito, se hace una colaboración. De todas maneras, si el combustible viene de Estados Unidos, pues hay que ver si el delito viene desde la refinería de donde salió o el centro de almacenamiento de donde salió la compra del combustible hasta México, o sencillamente hay una falsificación de documentos del importador. Todas estas confiscaciones, que se dice así, todo este producto confiscado que se ha estado haciendo de combustible, pues lleva más investigaciones, se detiene a alguien, de ahí se ve cómo fue que se quería importar y de ahí se da seguimiento para poder pues saber quiénes y cuáles y hasta dónde llega este involucramiento. ¿Y este huachicol confiscado se vuelve a usar o qué se le está haciendo? Sí, una vez, así como en el caso del INDEP, una vez que la Fiscalía termina su investigación con aquello que confiscó, se puede utilizar ese combustible, sea para Pemex o para para la defensa, por ejemplo. Claro que tienen que hacerse las pruebas para saber si el combustible es bueno, ¿no? Gracias, Presidenta. En otra pregunta, trabajadores de las universidades tecnológicas y politécnicas, hay 106 tecnológicas en el país y 64 politécnicas, son 170. Comentaron, yo entrevisté a una… Nada más sobre el huachicol. O sea, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. O sea, las investigaciones están dando mucha información y nuestro objetivo es que todo sea legal, igual que en otros casos, que todo sea legal, que si hay combustible importado, que pague los impuestos que tiene que pagar y que sepamos a qué gasolinera va a ir. Entonces, toda esa parte que he platicado de todo lo administrativo que se está haciendo y todo lo penal, vamos a poner en orden esa parte del llamado huachicol fiscal. Gracias. Entrevistamos a una maestra de la UTP y nos comentaba, la Universidad Tecnológica de Puebla, que la Dirección General de Universidades Tecnológicas pues ella solicitó que por qué no iba a haber incremento, aunque sea ellos solicitan un 4% de incremento a todos los trabajadores, digamos, académicos, administrativos, porque todos los directivos de estas universidades tecnológicas sí lo tienen, el 4%. Entonces decía, porque digamos, los directivos de estas universidades tecnológicas sí lo tienen en 2025 y todos los administrativos y los trabajadores académicos no lo van a tener. Entonces la directora le comentaba que porque no se había movido el presupuesto. ¿En qué institución? Son todas las universidades tecnológicas del país, estamos hablando de universidades y… Pues que sea al revés, ¿no? Como lo hicimos aquí en el gobierno federal. Nosotros no vamos a tener incremento salarial. ¿Quién va a tener incremento? O sea, nosotros, todos los trabajadores de confianza. Quien va a tener incremento salarial es los trabajadores de base.
Sí, porque de hecho en octubre siempre se hacía ese incremento y hay muchos trabajadores que piensan que sí se va a hacer, pero ojalá se pueda revisar ese tema, aunque sea el 4%. Y hay casos de trabajadores de universidades tecnológicas que hay muchos que son estatales, muchos sí, de los tecnológicos. La mitad siempre es estatal y federal, digamos que ahí es el tema de todo esto del tema administrativo, sí, pero en realidad quien tiene la batuta es la Dirección General de Universidades Tecnológicas e Institutos Tecnológicos. Claro que si la batuta dice que, bueno, la federación dice que va, los estados tienen que aportar su parte, porque 50% va del estado y 50% de los salarios. Se revisa. Gracias, gracias, presidenta. Y finalmente, el tema del tren, que ayer ya comentaba el tren Puebla-México-Veracruz. El gobernador Alejandro Armenta señaló que ya tenía como 2 propuestas y también decía qué posibilidad habría de que pasara por el AIFA, o sea, que dijéramos de fuera del aeropuerto de Puebla, porque el aeropuerto de Puebla, y quiero preguntarle sobre los aeropuertos estatales que están manejando, bueno, ahorita la maneja la defensa y con quienes ya están teniendo reuniones, están muy subutilizados en el tema de carga. Por ejemplo, en el de Puebla solo se utiliza un 18%, o sea, de la capacidad. Y de qué manera se puede buscar que estos aeropuertos pues también puedan funcionar más para pues el tema de traslado de carga. Y el gobernador planteaba la posibilidad de que pasara Aeropuerto de Puebla, AIFA, y me parece que tiene 2 rutas para esta. En el caso de ese tren, se está viendo la posibilidad de algunas nuevas vías para conectividad, pero se va a usar la vía existente de carga. Hay 2 vías, se está viendo cuál es la más factible, pero se va a usar la vía existente, no se va a construir nueva vía. Digamos que vamos a hacer los trenes al norte, terminar el tren Maya de carga, el tren interoceánico, y en este caso la conexión a Puebla y a Veracruz pues es por las vías existentes. Gracias. ¿Y qué se puede hacer para buscar que los aeropuertos que están en los estados se puedan fortalecer en esa parte, no se subutilicen tanto? ¿Tiene que ver la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Sí, pues son parte de un sistema aeroportuario de nuestro país. Entonces, no todos los aeropuertos tienen carga, dependiendo también pues de la logística donde estén. Entonces, pero planteamos que se revise con el gobernador. Gracias. Bueno, vamos con Carlos y terminamos. Okay. Doctora, ¿cómo está? Carlos Guzmán de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Pues preguntarle de inicio de las reformas, por aquí la compañía de 24 horas hablaba sobre el tema de CIPINA. Con el presidente López Obrador quedaron pendientes unas reformas del Plan C a leyes secundarias, entre ellas es el regreso de CIPINA al DIF, las facultades que tiene CIPINA, regresar al DIF, por todo esto que se ha dado incluso hace algunas semanas. Casos de niños maltratados, violentados. El presidente López Obrador en 2019 planteaba justamente el regreso de esta facultad que tiene CIPINA, bueno, que tiene como presidenta al Ejecutivo Federal, en este caso a usted, pero pues finalmente no ha funcionado desde los años que se puso en operación CIPINA. Esa facultad se le quitó al DIF, se le podría, decía el presidente López Obrador, regresar la facultad y también darle ese presupuesto de CIPINA al DIF. Es consultar si se contempla esta posibilidad debido a los casos que ha habido múltiples de hace algunos meses de niños que tienen problemas de maltratos y todo este tipo de cosas. Sí, con su permiso, presidenta. Sí hay un debate alrededor del tema que sí sería importante informar, dar un reporte sobre cómo está el tema en el país, pero sobre todo en algunas comunidades donde se ha acrecentado este tema. No es todo el país, hay zonas en donde efectivamente pues hay denuncias sobre maltrato, sobre violencia hacia niñas y niños. Y hace falta pues dar el debate y ver que sí sería necesario continuar hablando con el DIF sobre cuál es la ventaja de que esté en el DIF, porque CIPINA es muy pequeño, no es una institución grande. ¿Cuál es la fuerza de CIPINA? Las CIPINAs, digamos así, estatales,
Pero sería importante ver también si sigue en gobernación como está actualmente o dependiendo de nosotros, es un área en la que se trabaja aquí, pero también pues sería importante ver la ventaja del DIF, puesto que allá está la Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes, en fin. Hace falta ahí seguir en la discusión, en el debate, pero lo más importante es que están trabajando de la mano actualmente el DIF y CIPINA y las CIPINAs de los estados en relación con el maltrato o el abandono hacia niños en algunas zonas del país. Pero estamos trabajando en esta parte, ¿no? Va a tomar todavía unos días, pero me parece que como estamos caminando actualmente, necesitamos hacer el balance en dónde estaría mejor y en todo caso ya tomar la definición. Ahora está acá y está trabajando bien con los gobiernos de los estados, incluso pronto habrá una reunión para atender los temas a los que aquí se han referido. Y también hablando de temas de reformas de lo que es en legislativas, por aquí está Mónica Fernández, que fue presidenta del Senado de la República hace algunos años, pero justamente en la época que estaba ella como senadora, pues le tocó esta reforma también del presidente López Obrador sobre el tema de lo que tiene que ver con revocación de mandato. El único gobernador que lo ha hecho, incluso hace algunos días que vino aquí a presentar la guelaguetza, fue Salomón Jara. Anunció que se va a someter a revocación de mandato. Es consultarle, doctora, si en este próximo periodo ordinario que empieza en septiembre se contempla entre las reformas prioritarias que pudiese usted mandar al Senado, a Congreso, pues este tema, este anhelo del presidente López Obrador de concretar de que los gobernadores también, incluso presidentes municipales, se sometan a revocación de mandato. Bueno, los presidentes municipales ya van a tener 3 años nada más a partir del 2030. Ya no se van a poder reelegir a partir del 2030. Entonces, pues ahí sería difícil una revocación, ¿no? Por el tiempo, digamos, que tienen de su mandato. Lo de los gobernadores, pues yo lo dejaría a los gobernadores, ¿no? Y que el pueblo evalúe. Lo podríamos pensar, pues, pero hasta el momento no hemos pensado enviar una modificación constitucional para la obligatoriedad de la revocación en el caso de gobiernos estatales. Y ya finalmente 2 cuestiones. La primera también tiene que ver con temas legislativos. Presentó usted, ya la publicó, las leyes que se aprobaron en extraordinario, entre ellas la de telecomunicaciones. Es preguntarle cuándo va a enviar su propuesta de los próximos comisionados. Sí, nos toca enviar las propuestas de los comisionados de la institución antimonopolio, que sustituye a COFESE, y la del IFT, la nueva institución. Recuerden que el Senado entra el 1 de septiembre, entonces alrededor de cercano ya al 1 de septiembre ya estaríamos enviando las propuestas. Y ya para finalizar, aquí afuera hay unos defraudados de una empresa que creo se llama Smart Plus o algo así, pero también es un caso recurrente desde que estuvo el presidente López Obrador. Hubo varias empresas financieras que le pedían, anunciaban ofertas para que ahorrara la gente. Está el caso de CAME, que defraudó a 1.3 millones de personas, básicamente adultos mayores. Es consultarles si a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores le han entregado un reporte del seguimiento de esas empresas, si hay forma de meterlas en cintura, porque va aumentando. Digo, hoy está una aquí afuera. Se está revisando el fortalecimiento de la regulación bancaria en varios temas, en acuerdo con los bancos. Pero sí es importante, y ya traeríamos al secretario de Hacienda para que pueda hablar de ella. Perfecto. Gracias, doctora. Bueno.